en la carta de Santiago. Y voy a compartir esta mañana una porción de la palabra de Dios que está allí en el capítulo 4. Y vamos a leer allí desde el verso 13 hasta el verso 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria al Señor por su palabra. Dice la porción final allí, en una traducción del lenguaje actual, en el verso 16 hasta el 17, lo siguiente: sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Es una tremenda verdad la que nos está mostrando la palabra del Señor en esta mañana. Yo he llamado esta enseñanza sumisa dependencia de Dios o amos de nuestro propio destino. Sumisa dependencia de Dios o amos de nuestro propio destino. Y como una parte introductoria a esto, sepamos algo de quién es el autor de esta epístola, quién es el autor de esta carta de Santiago. Cuando usted mira allí en el capítulo 1, verso 1, encuentra que habla de él, dice Santiago. Él se identifica como tal, como Santiago, y dice que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así se identifica él, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta epístola se atribuye a Santiago el justo. La palabra habla de varios Santiagos, ¿cierto? Pero está establecido que es Santiago el justo el autor de esta porción de la palabra de Dios, que también se le denomina Jacobo. Él es hermano de Jesús y hermano de Judas, pero no de Judas Iscariote, sino de Judas Tadeo, el autor también de la epístola de Judas, que más adelante también la encuentran usted en la palabra de Dios. Y él era un incrédulo, al igual que sus hermanos, antes de la resurrección de Jesús. Allí en Juan 7:5 puede usted encontrar esa referencia. Y Santiago es el primer pastor de la iglesia de Jerusalén y una figura muy importante de la obra del Señor. Pablo lo describió como el hermano del Señor en Gálatas 1:19, pero también lo describe allí en Gálatas 2:9 como uno de los 3 pilares de la iglesia primitiva. Qué importante es Santiago para esto. Y también hay una descripción de un predicador estadounidense, Henry Halley, que dice que se le reconocía como un hombre preeminentemente santo, según las normas de la ley. Por eso lo llamaban el justo. Se dice que pasaba tanto tiempo de rodillas que se le hicieron duras y callosas como las de un camello. Toquémonos nosotros como tenemos nuestras rodillas. Sí, se nos han endurecido por lo menos un poquito, pero eso es lo que dice esta referencia de este pastor. Y según el historiador Flavio Josefo, dice que el sumo sacerdote Ananías, juntamente con los escribas y los fariseos, convocaron un Sanedrín por allá por el año 62 después de Cristo, con un propósito específico, y era que Santiago, el hermano de Jesús, ¿cierto?, él proclamase desde una de las galerías del templo que Jesús no era el Mesías. Pero Santiago, a contrario censo, lo que dijo fue que Jesús era el Hijo de Dios y el juez del mundo. Y esto, como ustedes entenderán, no le trajo pues muy buen resultado por esos enemigos.
que lo que hicieron fue apedrearlo, lo arrojaron, lo apedrearon, hasta que, dice Flavio Josefo, que un transeúnte caritativo puso fin a su sufrimiento con un garrote, mientras Santiago oraba de rodillas diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es uno de los mártires también de la fe, ¿cierto? Un hermano de nuestro Señor Jesucristo, que al ser confrontado, como muchos de pronto han tenido esa oportunidad de ser confrontados, no niegan de su fe, sino que proclaman que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. Esta carta de Santiago trata varios temas y aplica en cierta forma la fe cristiana a problemas específicos, exhortando precisamente a los oyentes a que con base en esa convicción así desarrollen su vida diariamente. Y encuentra usted ahí en el capítulo 4 y en otros versos expresiones como: sean humildes, sométanse a Dios, dejen de pecar. Santiago es tan directo en la palabra como cualquier profeta del Antiguo Testamento. Él va a lo que tiene que ir, a declarar y a exhortar a quien tiene que hacerlo. Y en este caso, en la porción que estábamos leyendo, lo está haciendo a un grupo de personas específicas, y en esta mañana nos lo está diciendo a nosotros, porque lo que a él le preocupaba era que la gente realmente viviera conforme a la fe y que no aparentara precisamente de eso. Y por eso en esta mañana es lo que él nos trae a nosotros a través de la palabra. Si tenemos una sumisa dependencia de Dios, o por el contrario somos amos de nuestro propio destino. Y entonces, para desarrollar esta enseñanza, yo tengo dos grandes puntos, y el primer punto tiene una serie de subpuntos, y los vamos a ir desarrollando sobre la base del mismo texto allí descrito y que hemos leído en esta mañana. Entonces dice allí el verso 13 lo siguiente: vamos ahora, los que decís, o sea, es como un llamado, ¿cierto? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Y en el verso 14, en la parte A, dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Tremendo. Hoy en día pasa mucho de ello, ¿cierto? Se le da culto, mucha importancia, inclusive hasta adoración a la autosuficiencia, ¿cierto? Y la autosuficiencia es que yo no necesito de nadie, yo soy autónomo y yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. Otro diría lo que se me dé la gana con mi vida, y resulta que eso no es tan así, y lo vamos a ir viendo en esta mañana. Entonces, esa autosuficiencia es como si la persona se considerara superior a los demás, porque definitivamente dice: no necesito de nadie, yo lo puedo hacer, yo soy el que puedo lograrlo, yo soy el que puedo alcanzarlo. Y por ahí venden algunas ideas como: tú eres el soberano de tu vida, tú eres el dueño de tu vida, tú puedes hacer con tu vida lo que quieres, tú te forjas y estableces tu propio destino. Hay un filósofo alemán que se llama Friedrich Nietzsche, que dijo que Dios había muerto y no terminó muy bien, terminó loco. Y también escribió lo siguiente, y dijo que nosotros somos los dueños de nuestro destino y debemos ser libres de toda ley y atadura. Yo soy el Señor de mi vida, y por tanto yo no me someto ni me limito a la moral cristiana, a las leyes del Estado, ni a las restricciones de la sociedad. Yo soy mi propia ley, yo hago lo que yo quiero hacer sin ataduras. Tremendo. Y eso es lo que nos conduce a un desorden, ¿cierto? No solo moral, sino en cualquier nivel de la vida, porque simplemente nosotros nos conduciríamos a nuestro propio antojo, ¿cierto? El Señor nos ha dado un libre albedrío, ¿cierto? Pero no todo aprovecha, ¿cierto? No todo es para la edificación de la persona. Y aquí se sale totalmente y se va al otro extremo del desorden. Pero aquí en el pasaje de Santiago nos está mostrando una condición similar, nos está mostrando una condición que simplemente las personas están tomando como su propia decisión de hacer lo que quieren, ¿cierto? ¿Y quiénes son esas personas de las que nos está hablando allí la palabra de Dios? Muy posiblemente sean cristianos comerciantes,
¿Y por qué decimos que son comerciantes? Porque allí mismo esta porción de la palabra de Dios en el verso dice, y estaremos allá un año, ¿y qué? Y traficaremos, y ganaremos. Y traficar no es sino otra cosa que comerciar, que negociar. No es el tráfico de estupefacientes de la época, no. Era simplemente desarrollar una labor de comercio, una labor en la que hacemos ciertos negocios, compramos, vendemos, y ellos aspiraban, ¿qué? A ganar, ¿cierto? Entonces dice, y haremos negocios, ¿y qué? Y ganaremos. Esas personas estaban planificando, ¿qué? Su futuro, ¿cierto? Porque no lo estaban haciendo, oiga, vayamos allí a San Antonio como en las épocas prósperas y traigamos mercancía y vendamos un día. No, es que era todo un año, era todo un tiempo. Y eso implicaba que yo tuviese que hacer una planeación. Oiga, ¿dónde voy a vivir? ¿De qué vamos a ir allá a negociar? ¿Qué vamos a comprar? O sea, había que planificar, ¿cierto? Para tomar esa decisión y ir y estar allí y hacer esa serie de negocios. Y lo que ellos indiscutiblemente pretendían era estar allá, lograr sus ventas, pero además de eso, ganar. ¿Ganar qué? Ganar plata, ganar dinero, ¿cierto? Ese era el deseo de sus corazones. Y la costumbre de esa época, digamos de esos pueblos, y especialmente del pueblo judío, era el comercio. Y ellos eran muy buenos comerciantes, los judíos son muy buenos comerciantes. Y ellos hacían tráfico o comercio de sus mercancías allí por las zonas marítimas, pero especialmente a lomo de camello. Llevaban sus mercancías y las llevaban a Tiro, a Sidón, a Cesarea, a Creta, a Éfeso, a Filipos, a Tesalónica, a Corinto, a Roma, a toda una serie de sitios donde ellos podían llevar y comerciar. Esa era la pretensión de ellos siempre. Pero ellos eran buenos comerciantes, ellos eran buenos en esa labor. Pero ¿cuál es el problema? ¿Será que es malo planificar el futuro? No es malo planificar el futuro, ¿cierto? ¿Qué será lo malo al planificar el futuro? Lo malo al planificar el futuro es no tener en cuenta a Dios, es ignorarlo completamente a Él, ¿cierto? Y eso es lo que cuando usted lee esta porción de la palabra de Dios le hace énfasis y le exhorta Santiago a ese grupo de oyentes y en esta mañana en el caso nuestro. Entonces, mire lo que nos enseña Proverbios 16:9, que es lo más importante. Dice Proverbios 16:9 lo siguiente. Dice lo siguiente Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre tiene muchas cosas en las cuales se deleita, piensa, establece, estructura, planea, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios allí que ¿quién endereza esos pasos? ¿O quién los alinea? ¿Quién los pone en el orden correcto? El Señor, ¿cierto? Entonces yo puedo descerebrarme, matándome la cabeza, haciendo planes, pero quien va a corregir, quien va a darle sentido correcto a esos planes es Dios. Él es el que va a darle ese sentido. Mire que Isaías 55:8-11 nos enseña que dice que los pensamientos del Señor no son como los pensamientos nuestros, ¿cierto? Ni los caminos del Señor no son como nuestros caminos, son más altos, así como está más alto el cielo que la tierra. Entonces, es de Él realmente el que nosotros tengamos en consideración para que nuestros caminos sean de esa forma correctos. Santiago reprende allí, en esta porción de la palabra de Dios, a ese corazón que vive haciendo planes aparte, sin considerar, sin de pronto establecer la soberanía de Dios. Y aún más, no estima su limitación, porque nosotros como seres humanos tenemos limitaciones, ¿cierto? Somos limitados, no tenemos toda la capacidad, ni tampoco conocemos el mañana, mucho menos más adelante el futuro. Entonces, no estimamos realmente nuestras limitaciones muchas veces. Y por eso allí en el verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. No sabemos lo que será mañana. ¿O quién sabe qué es el mañana? ¿Qué habrá que hacer mañana? No lo sabemos.
lo establecemos muchas veces y hay muchos que no lo logran hacer porque simplemente ya su vida culmina en cualquier momento antes de ello. Entonces no sabemos realmente ese mañana. Y dice Proverbios 27:1 lo siguiente. Proverbios 27:1 nos enseña también que no sabemos lo que nos dará ese nuevo día. Dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque ¿qué? No sabes qué dará de sí el día. No sabes qué dará de sí el día. O sea, no nos podemos jactar, no nos podemos como establecer de que a eso que yo dije, eso es lo que se va a hacer. Solo si el Señor lo permite, solo si es la voluntad de Dios, solo si a Él le agrada y así Él lo ha establecido, se daría así. Pero caso contrario, dice que no sabemos absolutamente nada del mañana. Y mire, un filósofo romano que decía lo siguiente, que es Séneca: qué estúpido es hacer planes para la vida de uno cuando ni siquiera el mañana tiene bajo su control. Nosotros debemos planear, sí, claro, pero no de manera como si nosotros fuéramos autosuficientes, como si nosotros fuéramos los únicos que pudiéramos tener la capacidad de decidir y de hacer, cuando eso no está así, no es correcto. Debemos tener siempre en cuenta en nuestros planes, por pequeños, por medianos, por grandes, por extraordinarios, por lo que sea, pero siempre tenerlo en cuenta a Él, al Dios Todopoderoso, porque Él es el que conoce todas las cosas y sabe qué es lo que debemos hacer. Él endereza nuestros caminos. Amén. Hay dos cosas importantes o dos certezas que debemos hacer. Una es que Dios sabe todas las cosas y otra es que nosotros no sabemos. Eso es así tan plano y tan fácil. Él sabe todo, pero nosotros no lo sabemos. Esas dos cosas son bien importantes. Dice Proverbios 19:21 lo siguiente, refiriéndonos a eso: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos, podemos tener nosotros muchos pensamientos, muchos planes, ¿cierto? ¿Y cuántos de esos se diluyen? Muchos, ¿cierto? Entonces hay muchos pensamientos, muchos planes, pero ¿cuál es el único que permanece? Al que el Señor le place, a ese que a Él lo tiene. Entonces ese consejo es el que usted y yo deberemos siempre buscar, al cual deberemos acudir. Dice Mateo 6:32 que Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos tú y yo necesidad y Él puede darnos, conforme a su divina y santa voluntad, cumplimiento y satisfacción a ellas. Amén. Bueno, en la parte B de esta porción, allí en el verso 14 dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Y está reflejando la palabra de Dios, que simplemente la está comparando como si fuéramos, ¿qué? Como neblina nuestra vida, ¿cierto? Que está por un poco de tiempo y desaparece. Ayer había bastante neblina, ¿cierto? Y desapareció. Sí, ya no está por acá. Así es nuestra vida. Hoy estamos aquí, de pronto mañana ya no estamos, ¿cierto? Desaparecemos, porque así le plació al Señor. ¿Cuántos hoy no aparecieron? ¿Cuántos hoy no amanecieron? En mi familia ayer se fue una persona precisamente. Y así es la vida. La vida es como neblina. Y eso nos tiene que hacer reflexionar y considerar lo frágil, lo débil, lo precaria que es la vida del ser humano. Porque no es autosuficiencia ahí la que lo hace sostener y la que lo hace permanecer. No, es esa misma fragilidad que tiene nuestra vida la que un día nos va a hacer desaparecer como neblina. Mire que de todas formas, a pesar de ello, no quiere decir que nosotros no debamos hacer planes para nuestra vida, pero siempre de la mano del Señor. Y hay una porción de la palabra de Dios allí en el libro de Lucas, muy conocida, en la que el Señor hace referencia precisamente a que se debe planear. Dice Lucas 14:28-30 lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
No se sienta primero y calcula. ¿Eso qué es? Cuando usted se sienta reposadamente y calcula, ¿cierto? Y mira cómo va a ser la inversión, cómo es que usted se va a gastar la platica construyendo su casa, remodelándola. ¿Eso qué es? Eso es planear. Pero usted no de la noche a la mañana sale y de una vez compra el bulto de cemento y las 3 varillas y se pone a construir. Primero calcula y se sienta. Es lo lógico, ¿cierto? Porque ¿qué dice la palabra? Dice que primero se sienta y calcula los gastos a ver si lo que necesita para ello le alcanza, ¿cierto? Para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer ¿qué? Burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Eso es simplemente que el Señor nos dice: oiga, siéntense y planeen, estimen las cosas, hagan las cosas correctamente. Pero también nos dice que lo tengamos en cuenta a Él, porque nosotros no somos autosuficientes, porque nosotros no nos las conocemos ni nos las sabemos todas, pero Él sí se las sabe todas y nosotros no nos las sabemos. Entonces a Él sí le llama la atención y le gusta que nosotros planeemos, ¿cierto? Y hay otra parábola que el Señor le contaba precisamente a una multitud y que está también allí en el libro de Lucas, en el capítulo 12, cuando el Señor está hablando del rico insensato, ¿cierto? Que hizo grandes planes para el futuro, ¿cierto? Entonces tumbemos estos graneros, construyamos unos mayores, unos más grandes, para que todo eso que yo tengo aquí, que estoy cultivando, que estoy comprando, que estoy traficando, pueda aquí caber. Pero, ¿y de su futuro qué? Cuando vinieron a pedir su alma, todo eso ¿de quién será? Todo perdido, tanto su alma como todo lo demás. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Lucas 12, 16 al 21 lo siguiente. Voy a leerle el verso 20 y 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién es todo eso? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, qué importante que todos nuestros planes, que todos esos propósitos del diario vivir de nuestras vidas estén siempre bajo la guía, bajo la tutela, bajo la dirección de nuestro Dios, que estén encomendados a Él, para que Él sea el que nos guíe, para que sea Él el que nos dé la directriz correcta. Amén. Pero aquí en este versículo, del verso 14, hay dos cosas que nos enseña Santiago que son bien importantes. Número uno, nuestra vida es como neblina. Nuestra vida es algo frágil, nuestra vida es algo débil, es casi sin sustancia, ¿cierto? Y dos, es que nuestra vida es de poca duración. Es de poca duración. Si usted compara su vida con la eternidad, y si viviera 90 años, y suponiendo que los años fueran de 300 días, serían 27,000 días. ¿Y qué son 27,000 días con una eternidad? Nada, absolutamente nada. O sea, comparado con la eternidad no es nada. ¿Prefieres perder la eternidad? O digamos que entre comillas pierde estos 27,000 días y sigues al Señor y obedeces tu palabra y ganas la eternidad con Cristo. Mejor planeemos con Él, ¿cierto? Hagamos las cosas conforme a la voluntad de Él, que le agrademos a Él, ¿cierto? Y mire que esta metáfora comparativa está bastante reflejada en el Antiguo Testamento, cuando se compara la extensión de la vida del ser humano precisamente con niebla o con sombra. Miremos allí 3 porciones de la palabra de Dios, una allí en Salmos 102:11, otra en Job 8:9 y otra en Job 7:7, y hay muchas más, pero solamente me voy a referir a estas 3 expresiones, o a estas 3 porciones más bien. Salmos 102:11 dice el salmista: mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. O sea, esos días son como sombra. Aparece el sol radiante, fulgurante, pero cuando algo pasa por encima o se atraviesa,
trae una sombra, ¿cierto? Y luego esa sombra pasa y vuelve a aparecer el sol. Y nuestra vida es como sombra. Dice Job 8:9, pues nosotros somos de ayer, o sea, estamos ahí recién desempolladitos y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como ¿qué? Como sombra. Nuestros días son como sombra, pasan rápidamente. Y ese es el testimonio que encuentra uno en toda la Escritura. Y uno cree que está viviendo muchísimo y realmente nuestros días son realmente pocos sobre la tierra. Dice Job 7:7 lo siguiente, cuando está hablando con el Señor, dice, acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Cuánto dura un soplo? Sople. ¿Cuánto dura un soplo? ¿Todavía sopla? ¿Cierto? No dura más, nada. Relativamente son fracciones de segundo. Es relativamente poco. Eso dura un soplo. Y dice Job 7:7, Señor, acuérdate que mi vida es un soplo. Somos relativamente muy frágiles, somos muy débiles. Nuestra vida es como el aire, que desaparece rápidamente. Desaparece rápidamente. Y eso que cuando yo les hacía la cuenta de 90 años, que ya es bastante porque los más fuertes dicen que 70 y llegarán por ahí a 80, pero 90 ya es una tremenda bendición del Señor poder estar en esos tiempos. Pero mire que hay personas que conocemos nosotros que han muerto, si podríamos decir, a destiempo. Personas ya ancianas, hay personas jóvenes que han muerto, hay niños, hay bebés, incluso hasta los deportistas haciendo ejercicio, o aquellos que de pronto se precian de guardar una línea alimenticia muy de acuerdo con el nutricionista, podríamos decir. No puedo decir que sea la más adecuada, pero para algo estudian los nutricionistas, pero se precian de ello. Y muchas veces esas personas pueden a destiempo morir, ¿cierto? Pueden a destiempo morir. Entonces nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Y dice Spurgeon, dice lo siguiente, dice, hay 1000 puertas a la muerte y aunque algunas parecen ser de paso estrecho, muchas almas han pasado por ellas. Los hombres se han asfixiado por una pepita de uva. ¿Qué tan grande es una pepita de uva? Y personas han muerto asfixiadas por ello. Han muerto bajo una teja caída del techo de una casa. Imagínense que se desprenda por ahí un enchape de algún edificio donde uno vaya pasando, le raja la cabeza y hasta ahí termina. Pero también dice, han sido envenenados por una gota. No por una gota de agua, pero sí hay venenos mortales que con una gota es más que suficiente. O arrastrados por un soplo de aire viciado. El CO2, si usted abre, o el gas, cuando muchas veces se ha estado escapando en la casa y usted abre, se puede quedar ahí la persona. O cuando, por ejemplo, han muerto las personas que están en un carro y han dejado el carro prendido y esa emisión del exhausto le trae a las personas una muerte lenta que ni siquiera las personas se dan cuenta. Y eso es un aire viciado, un aire que está contaminado y que puede producir eso. Pero dice, hay cosas tan pequeñas capaces de matar al rey más grande, pero es absolutamente maravilloso que el hombre viva. Es solo la misericordia del Señor. Él es el que nos da vida y Él es el que dispone de nuestra vida de tiempo en tiempo, pero es maravilloso que el hombre viva. ¿Qué nos enseña esto? Entonces, nos enseña que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Usted no escogió en qué familia nacer, ¿o sí? ¿Usted escogió en qué país nacer? ¿Usted escogió en qué siglo nacer? ¿En qué día nacer? ¿Le hubiese gustado nacer por ahí el 24 para que solo le dieran un regalo al año nomás? ¿O de pronto otro día para que no solo le den el del 24 sino le den el otro? Pero uno no escoge, ¿cierto? O sea, nosotros no somos dueños de ello. Es solo el Señor, amén. Es solo Él. Por eso no sabemos
no sabemos el mañana, pero lo que sí podemos recordar de tiempo en tiempo es que el estar aquí es un tiempo en el cual nosotros nos preparamos para la eternidad. ¿Y para cuál eternidad? Para la eternidad, a estar con Cristo o estar sin Él. Para estar con Él, ¿cierto? Entonces para eso estamos, para prepararnos aquí, para vivir con Él en la eternidad, por los siglos de los siglos, para poder estar a su lado. Amén. Entonces, hay algo importante hoy. Es que como no sabemos mañana qué será, ese mañana nos puede sorprender. Y por eso es necesario que usted se revise en su vida y en su corazón. Si usted ha tenido un genuino arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Porque es que muchas veces decimos arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, pero muchas veces no lo hacemos realmente de manera genuina, sino que ponemos una careta y hacemos una pantomima ahí, pero no hemos realmente rendido nuestras vidas al Señor, al único que nos puede salvar, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre preciosa y pagó por ti, pagó por tus pecados, que venció la muerte y que resucitó en gloria y majestad al tercer día, y que hoy está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso allí en los cielos. Solo reconociéndole a Él en su vida como el único y suficiente Salvador, y déjeme decirle, arrepintiéndose de todo corazón, de toda su maldad, de todo su pecado, y pidiéndole a Él que le perdone y que le haga, o que Él sea el suficiente Salvador de su vida. Porque el mañana usted y yo no lo conocemos. Y partir a la eternidad sin un corazón arrepentido, sin un corazón agradable a Dios, simplemente el destino de esa alma es el lago de fuego. Pero con un corazón arrepentido, con un corazón agradable a Dios, su destino es el cielo, la vida eterna al lado del Dios omnipotente y todopoderoso. A eso estamos aquí, preparándonos para ello, para apreciar realmente que la vida es poca, corta, y debemos nosotros tener en cuenta que ella pasa como la niebla. Hoy es tiempo para que tú tomes esa decisión, si no la has tomado y si no has hecho de Jesucristo el único y suficiente Salvador de tu vida. Lo que hagas aquí hoy, en ese sentido cuenta. Si estás en paz y a salvo, como dirían, con Dios, sigue hacia adelante, hermano. Dice el verso 15, como parte tercera de este primer punto. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual, de prepotencia, de jactancia, en lo cual debería, dice el apóstol, decir si el Señor quiere, si a Él le place, si es la voluntad de Él, viviremos y haremos esto y aquello. Ahí Santiago nos está hablando precisamente de los planes futuros, de lo que nosotros queremos en un momento dado hacer. En esos planes futuros, Dios siempre debe estar incluido. Debe ser el primero con el que tú y yo debemos contar. No lo podemos ignorar. No debemos hacer planes sin contar con Él. Para ello debemos tener una claridad, una perspectiva, una idea clara de quién es Él, de quién es Dios y qué hace Él en nuestras vidas. Cuáles son sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Dos cosas allí nos señala Santiago. Una, que Dios es el dueño y el amo de nuestras vidas. Su vida no es tuya, mi vida no es mía. El único dueño de nuestras vidas está allí en el trono de los cielos. Él es el único dueño de nuestras vidas. Por eso dice Santiago allí, dice, si el Señor quiere, si Él quiere,
Número uno, viviremos. Número uno, viviremos. Nuestra vida se la debemos a Dios. Nuestra vida es de Él. Él es el dador de la vida. Mire lo que dice Nehemías 9:6. Dice, tú das vida, refiriéndose al Señor, tú das vida a todos ellos. Y hace una descripción de una serie de cosas. Y Él es el que da la vida a todas las cosas, ¿cierto? Recordemos allí en los principios de la creación, allí en el libro de Génesis. Él fue dando vida a todas esas cosas, ¿cierto? Pero dice Job 33:4 también, ahí refiriéndose que el soplo del Omnipotente es el que me da vida. El aliento de Dios, ¿cierto? Del Todopoderoso es el que me da vida. Entonces Él es el dueño, Él es el dador de la vida, amén. Él es el que nos da vida. Pero Él también determina el tiempo de esa vida, hasta dónde va esa vida. Y cuando usted mira allí en Deuteronomio 32:39 va a encontrar precisamente que Moisés refiere a ello, a que Él tiene también control. A Él no se le sale nada de control, todo lo tiene absolutamente controlado. Entonces Él es el dador de la vida, Él es el dueño de la vida. Por eso cada amanecer, cada día debemos darle gracias al Señor por ese nuevo día de vida, amén. Por ese nuevo pálpito de nuestro corazón que cada día, cada momento, cada instante puede estar dando. Damos gracias al Señor. ¿Cuán agradecido estás tú con Él? ¿O cuán agradecido estoy yo con Él? Si estamos agradecidos con Él porque nos da la vida, porque nos permite disfrutar de la vida, porque Él es el dador de la vida, porque si Él quiere, viviremos. Pero también la segunda parte que nos deja ver allí Santiago es que Dios determina lo que hacemos. Dios determina lo que hacemos. Dice, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Entonces Él es el que determina lo que tú o yo podemos hacer, ¿cierto? Y tenemos que tenerlo en cuenta, porque nuestros actos están todos bajo el control de Dios, porque a Él no se le escapa absolutamente nada. A Él no se le sale nada de control. Nosotros no lo podemos pasar de listos, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, aún lo más íntimo de nuestro corazón. Los secretos que tú no le has contado a su comadre, a su compadre, a su esposa, a su esposo, Él sí los sabe y los conoce. Entonces dice lo siguiente, Proverbios 19:21, que ya lo habíamos referido. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es el plan del Señor, es el consejo del Señor el que realmente permanece. Y eso que Él dice es lo que haremos. Lo que a Él le place, eso es lo que haremos. Viviremos y haremos según la perfecta y santa voluntad de nuestro Dios. Amén. Pero también miremos Proverbios 16:1. Hermanos, nosotros podemos planificar, pero Dios tiene el derecho de desbaratar inclusive aún nuestros planes. Dice Proverbios 16:1 lo siguiente: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Él es el que tiene la respuesta, Él es el que da la última palabra. Dice la Nueva Versión Internacional, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces es solo conforme a la voluntad de Él. Todo lo que a Él le place, eso se hará. Viviremos y haremos si el Señor lo permite, si el Señor lo quiere. Amén. Entonces, déjenme decirle, hermanos, que es absurdo hacer planes para el futuro sin tener en cuenta a Dios, sin buscar la dirección de Dios. Nuestras vidas, nuestros actos, todo, absolutamente todo depende de Dios. Con Él podemos contar diariamente, porque Él o nosotros, cuando nos hemos arrepentido, Él se ha reconciliado con nosotros y nosotros con Él. A través de nuestro Señor Jesucristo hemos logrado esa reconciliación y tenemos acceso a Él. Amén. Gloria a Dios. Mire que cuando uno revisa este versículo 16 de Santiago, que dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias,
toda jactancia es mala. Esa porción de Santiago que dice que es pura jactancia, ¿cierto? Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Eso fue, o esa es la raíz del pecado. Ahí tenemos precisamente, esa fue la condición allí en el Edén, ¿cierto? Que se desconoció la voluntad de Dios y el hombre quiso hacer lo que le plació, lógicamente también traído por el llamado de Satanás, pero también fue la soberbia, la jactancia, la que hace que Satanás caiga del trono donde el Señor lo había puesto. Entonces es esa jactancia, esa soberbia la que nos lleva o nos puede conducir precisamente a pecar. El apóstol Pablo conocía bien el tema y hay 3 versículos allí que quiero que ustedes revisen en esta mañana conmigo. Hechos 12, 18, 21, Primera de Corintios 4, 19 y Primera de Corintios 16, 7. El apóstol Pablo conocía claramente y por eso con humildad acepta ese principio, porque no es de todas formas sencillo entender que el Señor es el que tiene el control, pero cuando nosotros nos sometemos con humildad a ese principio, el Señor nos guía por el camino correcto. Allí en Hechos 18, 21, el apóstol Pablo está refiriendo precisamente a los hermanos que él desea volver, pero mire lo que dice ya al final, dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. O sea, volveré a vosotros si Dios quiere. Solo si a Él le place estaré aquí con ustedes nuevamente. Pero mire allí en Primera de Corintios también, Primera de Corintios 4:19, lo mismo. También Él con el deseo de ir, dice, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor ¿qué? Si el Señor quiere. O sea, ese principio Él lo tenía bien claro. Si es la voluntad de Dios, si a Él le place, si Él quiere, allí estaré. Pero siempre teniéndolo en cuenta a Él. Y en Primera de Corintios 16, 7 dice lo siguiente, dice, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, si el Señor lo permite. Muchas veces tenemos unas expresiones así y las tomamos como de nuestro diario, como un hablar, ¿cierto? Bueno, si es la voluntad de Dios, allá estaré, pero que eso nos dé la certeza, porque hay veces lo decimos simplemente como frase de cajón, ¿cierto? Como frase de paso, pero no, es con convicción. Es que si el Señor lo permite, allí estaremos. Si el Señor lo permite, en una semana estaremos aquí nuevamente reunidos para recibir la palabra del Señor, para alabarle, para exaltarle, si el Señor lo permite, pero con convicción. Porque es que muchas veces, lo que repito, hay veces lo decimos simplemente como una frase de pasada, de cajón, de salida, y es con convicción que tiene uno que decirlo. Amén. Punto 2, verso 17. Mejor vivir de acuerdo con lo que conocemos en el Señor, ¿cierto? Y no ser nosotros nuestros propios amos de nuestro futuro. Dice el verso 17 lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago sabe que es muy fácil hablar, pensar y reflexionar sobre estos temas de la humildad, de la dependencia de Dios. Es más fácil, ¿cierto? Pensar, hablar de ello, que vivirlo. Y eso es lo que Él les exhorta, a vivirlo. Y eso es lo que Él en esta mañana también nos enseña a través de la palabra y nos exhorta a vivirlo. Porque lo podemos pensar, podemos decir, sí, el Señor tiene el control. Sí, claro, eso es así, yo porque no lo había visto así. Pero realmente le entrego el control a Él. Quito yo el control de mi vida, mi autocontrol, y le entrego el control realmente a Él de todas las cosas y lo tengo en cuenta a Él en todos mis planes y en todos los propósitos de mi vida. Porque hablarlo, pensarlo, reflexionarlo puede resultar muy fácil, pero vivirlo es lo que realmente debe hacerse. Y la carta del apóstol Santiago va en ese sentido, en el sentido de poner por acción, o sea, que podamos de verdad vivirlo. Él pone clara allí la palabra de Dios. Ya que sabemos estas cosas, ya que las conocemos, nosotros nos hacemos responsables ahora de hacerlas.
Somos nosotros los que tomamos la decisión si las hacemos o no las hacemos. Pero ya las conocemos, ya se nos enseñó. ¿Las queremos hacer? Es tu decisión. Es tu decisión. Aquí Santiago vuelve y repite a una de las ideas transversales en su carta, en la carta de Santiago, y es la fe genuina. Él dice que la fe se demuestra con obras. Y ahí hay algunas personas que han querido hacer chocar al apóstol Pablo con Santiago, porque nosotros muchas veces entendemos que no es por obra la salvación, pero la fe se activa, la fe genuina también hace obras, ¿sí? Puede ser muy elevado nuestro conocimiento, podemos ser muy ortodoxos en la aplicación de la palabra de Dios, pero si efectivamente nosotros no somos hacedores de ella, estamos perdiendo el año, porque realmente no estamos haciendo las cosas como la debemos hacer. Dice Santiago 1:22 lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. La palabra viene, la palabra se nos enseña, ¿cierto? Pero debemos ponerla por obra, debemos vivirla, ¿cierto? Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Y esos son frutos, el vivirla de tal forma que podamos mostrar cuáles son esos verdaderos frutos. Y dice Romanos 2:13 lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, no es porque usted escuche mucho, no es porque usted lea mucho, no es porque usted reflexione mucho. Usted podrá escucharse los miles de programas y podrá leerse la palabra de tapa a tapa las veces que quiera, ¿cierto? Pero dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley son los que serán justificados. Son ellos, somos nosotros si hacemos eso. Si somos hacedores de la palabra, los que son justificados. Entonces el llamado en esta mañana, hermanos, es que esta palabra que el Señor nos ha regalado y toda aquella que también usted haya tenido la oportunidad de compartir al leer la palabra, al escucharla, es para ponerla por obra, para hacerla viva, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta discernir, hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, que esa palabra realmente sea viva. No hay excusa para no vivir así. No hay excusa para no vivir así. ¿Y por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aparentemente, hermanos, estas personas a las que se dirigía la palabra de Santiago, ellos conocían la palabra. Y entonces él simplemente les está diciendo: pero ¿por qué viven así? Como si Dios no existiera en este mundo, como si Dios no fuera importante para sus vidas. A lo cual Santiago les dice: ustedes saben esto, ustedes conocen bien cómo son las cosas, que es así como deben vivir. Entonces pónganlo por obra. Eso es lo que quiere decir al final de esta porción: pónganlo por obra, porque si no lo hacen, simplemente no están cumpliendo la palabra de Dios, no están agradando a Dios. No es suficiente, hermanos, conocer la palabra, conocer la verdad que es la palabra de Dios. Hay que vivirla misma. De nada nos vale conocerla y no practicarla. Debemos nosotros ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Amén. Una sumisa dependencia de Dios o amos de nuestro propio destino. ¿Cuál de esas dos condiciones va usted a tomar? Una sumisa dependencia de Dios, reconociéndole y dándole el lugar de preeminencia que realmente Él debe tener en su vida, o simplemente usted va a seguir siendo el amo y señor de su propio destino, reconociéndose como autosuficiente. Moisés nos enseña en la palabra de Dios que le decía al Señor: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Esa debe ser nuestra actitud. Señor,
Si no vas conmigo, no permitas esto, no permitas aquello, porque yo solo quiero agradarte a ti. Ejemplos tenemos en la palabra. Jesús. ¿A quién más que Jesús? Obedeció, hizo la voluntad del Padre siempre. Que ese sea nuestro diario vivir, hacer la voluntad de Dios, vivir su palabra, hacer no solo oidores, sino también hacedores de ella.